antes solamente nosotros teníamos como unas fotos de referencia nomás. No sabíamos, Era una. que era una incluso, no sabíamos cuánto medía, entonces no sabíamos. Entonces el primer paso que hicimos fue literalmente ir a medir la sala con sus dimensiones, y ahí obviamente tuvimos como los conflictos o los cambios que pasaron durante todo este tiempo. Actualmente ahora es una sala o sea, es una librería, tiene un segundo piso y se le han hecho un montón de cambios. Entonces eso tuvimos como que ir juntándolo, esa información, para poder tener como las proporciones correctas de las cosas. Posterior a eso, como no teníamos ninguna información ni tampoco ningún documento gráfico con el que uno pudiera como establecer las condiciones buenas para seguir trabajando, se hizo algo que se denomina como ingeniería inversa o retroingeniería, que es cuando se toma el resultado final de algo y desde eso se empieza a deducir cómo se hizo. Entonces en eso mismo, viendo solamente las proporciones de las cosas, según las vigas, según los junquillos, según las cosas, empezamos a dimensionar todas las formas. Con información extra, pudimos darle como la proporción como de este plinto que había, el tema de la oscuridad y cómo afectaba la luz. Por ejemplo, también el tema de las vigas, si bien sabíamos que era de madera, no sabíamos qué dimensión, qué viga que era. Entonces a través como de eso fuimos como experimentando y dando poco a poco la forma de eso. ¿Nunca hubo como un miedo tal vez de escaparse un poco y de alejarse de la obra? De repente, cuando se estaba haciendo el trabajo, usted mismo decir, oye, hay una cosa como muy... ¿Cómo se regula uno para no escaparse? Nuestro como destino final fue siempre la foto original, como el registro artístico. Entonces, si bien uno probaba forma y después uno lo comparaba y decía, ¿sabes qué? No, devolvámonos un poco. Y, o sea, como que nuestro gran filtro final era la foto final. La comparábamos y decíamos, no, mira, ¿sabes qué? Mira, esta viga está un poco más corrida. Entonces eso nos hacía cambiar el 3D, y si cambiamos el 3D, cambiamos todo. Bueno, cuando estábamos haciendo nuestro trabajo, tuvimos la ayuda, como la participación del artista original, que él nos dio, hizo una maqueta de la obra que él había hecho. Entonces, si bien la intencionalidad, como la fuerza del proyecto estaba bien, pero si bien completaba todos esos términos, le faltaba la proporción y la correcta como vinculación a la obra que se había hecho hace 40 años atrás. Entonces, por ejemplo, teníamos esta misma cara, pero la cara no tenía esas mismas proporciones ni ese mismo tono de color que la obra original. Entonces, si bien nos servía como guía, la teníamos como un visualizador de lo que fue la correcta disposición. Lo mismo con esto del muro. Sí. Claro. Él reinterpretó la obra, pero la idea era como estar lo más cercana a la realidad que fue también. Bueno, ahí, ¿te acuerdas lo que nos comentaba? Que claro, cuando él miró el primer Blender, claro, lo encontraba muy... Lo encontró, claro, muy duro, muy cerrado, muy... como sus colores muy... Era muy limpio, decía. Muy limpio. Sí. Claro, ocupaba una palabra que era muy profiláctico. Muy profiláctico, claro. Pero, por ejemplo, esta maqueta, si bien no tenía proporciones correctas, sí nos sirvió para ver algunos detalles. Por ejemplo, como manchón, nosotros veíamos manchas, pero después él nos explicó que en el fondo era como una explosión que salía de la cabeza y que salía de acá y iba como manchando. Entonces eso, después al momento de nosotros revisar la imagen real, logramos limpiar bien esa foto y poner la foto final. ¿Sí? Igual esto, por ejemplo, nosotros pensamos que era como un manchado de lo que había pasado,
Pero después el artista nos dijo que aquí él había mezclado azúcar con vidrio molido Sí. y que la había como esparcido aquí. Entonces eso al momento de caminar y con la oscuridad daba como una textura y una, Sí, una sí. serie de sensaciones que es lo, Sí. que es lo que quería dar. Sí. Esa información nosotros no la teníamos, entonces tuvimos que como imaginarnos ese vidrio molido, el azúcar y empezar como a incorporarlo ahí en el track para que en el video se... Y ahí, ¿te acuerdas que en el principio él decía que había aquí un muro falso y un foco? Que tampoco después se acordó que no existía eso ni tampoco estaba ese foco, entonces... Claro, y después que el foco estaba allá parece y que... Sí, que estaba acá. Y eso como experiencia parícola, como que el artista va recordando y eso implica que se va modificando el proyecto, ¿cómo lo fuiste llevando? O sea, por ejemplo, uno como arquitecto, uno sabe que el proyecto nunca termina. Ya. Nunca. O sea, siempre se va como ir corrigiendo. Entonces lo que uno hace más o menos es como cuando arma un mueble. Ya. O sea, uno pone la mesa y pone las patas y no aprieta las 4 patas así al tiro en su 100%. Como que las pone ahí, la cuadra, después pone la otra y se va apretando. Y cuando uno ve que ya está como firme y ya es así, ahí uno recién la aprieta. Entonces es como más o menos parecido a esto. Entonces cuando ya estaban las cosas un poco más desarrolladas, ya sabíamos dónde estaba la ubicación, sus dimensiones, ahí empezamos como a pasar posteriormente. Es que claro, yo creo que el relato de él era como traspasado a un programa que claro, que el programa tiene también sus limitaciones. O sea, también, claro, cuando él decía que era muy limpio o que las maderas estaban muy ordenadas, bueno, las maderas se pudieron desordenar un poco. Pero había otras cosas que es el programa. Si al final, ustedes lo dicen, es una interpretación de la obra. Nunca va a ser la obra real porque esa obra ya no está. Pero me quedo con lo que dicen ustedes, claro que yo también me convenzo de que termina siendo una interpretación. O sea, se trata de acercar a lo que fue la obra, pero en general... pero tampoco es una obra nueva. No es nueva, claro. Sí, tiene... Sí. Pero a mí cuando planteé yo este proyecto, claro, me interesaba esa posibilidad de poder recorrer la obra, porque claro, al no ser una pintura, necesita entenderla en todas sus dimensiones, entonces poder recorrerla, como lo estamos viendo ahora en el vídeo, es interesante para una persona que no pudo ver esta obra en su momento, entonces creo que el trabajo de usted ha permitido eso, de que uno pueda entender la obra en su dimensión más completa, como experiencia. Ahí tenemos como algunas piezas que están como a full color en el sentido que ya sabemos cuáles son y otras que aún están en blanco y negro. Pero, por ejemplo, hay ciertos elementos o ciertas figuras que las vamos a seguir mejorando. Por ejemplo, hicimos como el detalle como este pretzel de la silla, pero este mismo nivel de detalle después hay que ponerlo a esto. Entonces va a tener como otra forma, va a tener más sombra, más volumen, se van a ver los lentes, el bigote y o sea, ya están igual. Esta está buena, La niña monstruo. Por ejemplo, ahí con el Rodrigo estábamos viendo los colores de los globos. Entonces eso después definirlo a los mismos. Ahora el póster. El póster, bueno, no lo podemos ver, pero puede ser la toma. Puede ser que se vea un poco grande, como ancho, o en proporción está... son como las que habíamos conversado. Puesto, claro. A mí, por ejemplo, acá no sale el póster. Pero en el espacio... sí. Puede ser la toma, quizás. Sí, puede ser. Ahí están. Ya pusimos la lámpara. Sí. Acá. El volumen. Igual, por ejemplo, nosotros al momento de ordenar las piezas pensábamos en dos cosas, como en los cuadros 2D, como esto, y también pensábamos en eso, como en los Phoebe, como el estilo de Friends, que eran cuadros que tenían como proporción en 3D. Entonces teníamos que hacer un proceso más extra. O sea, no era llegar y mapearlo, o sea, como poner la imagen,
sino que teníamos que pasarlo por un programa y luego pasarla a otro programa para que... Aquí, esa es la... Ahí él tiene los lentes con su textura y todo. Ahí se ve cada... Eso igual fue de una imagen, se dibujó en AutoCAD y después en Rhino se le da una textura y acá se le da el mapeo. Ahí uno le dice que eso es un material distinto, por eso está en ese color. Y el Lumen uno le dice que es de cartón. Lo mismo que acá, eso es de cuero. Ya. Eso es una manzana real. O sea que el lumen le da la textura. Le da la textura, es como toda la textura, las luces. Acá yo le digo ya, bueno, este es el encuadre. Y ahí se renderiza, uno renderiza y ya sale la imagen. Que son estas. Oye, esto se ve muy bien. Sí. Esos tres. Lo podéis ver por dentro, como para que se vean cómo se manchó. ¿Cómo? No entiendo. O por dentro, para que se vean como el texturizado. Es como ese. Ese es como el despiece. Ese es el famoso mapeo. Sí, Este es el mapeo. Es el famoso mapeo. Eso sí, por ejemplo, yo acá tengo todas las texturas. Es como cuando uno era chico y hacía ese típico mapa mundi. Entonces como que el mapa mundi hay un trazo que agarra bien, pero como donde están los polos empieza como a arrugarse. Claro, cuando uno hace el cartón. Todo el material que no se muestra, pero esas son como la... Da más miedo a eso. Junturas Sí. que hay que hacer. Mira, abre eso. Eso es lo que... con el fondo es como Como el brillo pintar del el mapa. 3D. Y esa textura para que quede plana y quede igual. Entonces eso se ve a través de estirar la figura e ir como mapeando. Entonces esa cosa como tan disforme al momento de ponerla, se ve la cara. Okay. Flexibilizando. Y en esta primera etapa el trabajo de la exposición de Francisco Bruñoli, ¿qué es lo que vieron como desafío en lo que se Reorganizar primero toda la obra, lo mismo que ha sido con la otra. Primero empezar desde lo más básico, dónde están las obras, dónde iban, la ubicación en el espacio, en la sala, y después ya ver su complejidad, ver si son 3D, de qué forma la hizo el artista. Algo como particular, o al menos que nos pasó con Bruñoli, es que ya teníamos en el cuerpo los dos trabajos pasados. Entonces este fue el tercero y ya sabíamos más o menos cómo actuar. Super. Posterior a eso, uno siempre va como alimentándose a través como de libros de los mismos artistas con otras referencias y con trabajos pasados. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, el overall, que se habló muchas veces, y él tenía como un catálogo de muchos tipos de overoles. Entonces al momento de ver el overall acá, uno ya sabía a qué estaba haciendo referencia, sabía qué textura tenía, qué proporción tenía, cuál era como la intención que quería dar. Con este ya lo teníamos más pulido. Y una pregunta, porque aquí tenemos dos extremos. Uno, Víctor Hugo Núñez, para hacer su trabajo teníamos una fotografía. Y en el caso de Bruñoli tenemos una serie, son casi más de 10 fotografías, tenemos vistas en blanco y negro, o sea, como que hay mucho más material. ¿Cómo lo ven ustedes el trabajar tal vez con más información en este caso? Es mucho más cómodo, es mucho más agradable y nos permite dar un nivel de detalle mucho más preciso. Y porque en el fondo ya conocíamos todo. Por ejemplo, en esta, cuando veíamos estos overoles ya no nos extrañaba mucho porque ya sabíamos a qué hacía referencia. Entonces, por ejemplo, hay elementos quizá un poco más segmentados. Por ejemplo, este zinc es el mismo zinc en cualquier parte de Chile. Entonces eso ya nos escaló la proporción. Si ya no sabíamos que era grande, ya sabíamos que teníamos esa proporción. ¿Se acuerdan que yo en un momento conversábamos de que cuando, por ejemplo, en este caso, como era una buena imagen, cómo lograr que esa buena imagen, poder sacarle el partido sin tener que renderizarla completa? Y ustedes me decían que, claro, igual uno podría en algún momento, algunos elementos, pero claro, ahí eso sería bueno como explicarlo, porque claro, cuando hay una buena foto uno dice, bueno, ocupo la foto y la pongo, pero no es lo mismo. El problema es que esto es una imagen 2D, entonces el momento de llevarlo en 3D
son otras lógicas, otras físicas, entonces ese es como el desafío de distorsionar la imagen y que parezca no algo plano, darle un volumen, que se le vean aquí las sombras, por ejemplo. Eso estoy jugando una esquina, entonces ahí en la esquina él como que ocupa la diagonal y cierra la esquina con esta obra. O sea, como conclusión o como comentario, o sea, tener una buena foto no asegura que facilita más el trabajo. O sea, No, claro, sí, o sea, no lo asegura. no, claro, hay más información, pero no es que no te la facilite. acredita, Claro, eso a eso voy. Porque claro, uno podría entender que al tener buenas fotos, el trabajo fluye más y es más rápido, pero no, porque bueno, tiene más desafíos por toda la información que tiene. Por ejemplo, esos cubos, nosotros ahí fuimos armando como el cubo base y después lo fuimos como desarmando, sacando pedazos, tirando para allá, tirando para acá. Y aparte de esto, teníamos que hacer nuestro maqueteo, pero también tener como la información del artista. O sea, que él dijo que él había mezclado la ropa vieja con el yeso y con eso mezclado había hecho la obra. Entonces, como que hay que tener como esas dos mixturas. Ese igual era como el más hincapié, igual que a veces uno no tiene como que perder de vista, porque él te puede decir como, oye, esto lo hice de yeso y de ropa. Pero acá en el programa uno no puede poner la ropa literal y el yeso, es como otra lógica, uno aquí crea geometrías, crea superficies. Entonces, a veces como que ya está bien como lo hizo, pero dentro de eso uno tiene que ver cómo hacerlo. Por ejemplo, acá este cubo, a mí se me viene a la mente una operación booleana, que es como poner un cubo, una superficie, crear la forma después que el vacío, hacerlo un lleno, juntarlo y sustraer ese espacio. Yo no puse una ropa, no puse algo, yo hice como otro volumen y para llegar como a lo de la imagen. Y después se pintará blanco y todo, pero no tienen otras complejidades. Por ejemplo, esto también. Eso es un esculpido en Blender. Claro. Yo creo que va a ser la forma. Ese era como el tarro. Porque acá uno no puede como agarrar una ropa y ponerle. Yo creo que tal vez en las tres obras hay un elemento que es como esa capacidad expresiva que tenían los artistas de trabajar los materiales y de trabajar los recursos, que claro, complejiza el trabajo porque en este caso lo que dices tú, o sea, no es que yo pesco el yeso y el overol en el programa y lo armo, sino que es como yo logro traducir esa condición expresiva que emanan de los materiales en un programa. Que a veces, claro.